Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a nuestras queridas estrellas de la televisión turca. Como ya lo habrán visto en el título, vamos a desentrañar el misterio detrás de la venganza de Atay contra Serenay. Sí, suena dramático, ¿verdad? Y créanme, las historias que rodean a estas figuras públicas a menudo superan la ficción. Quiero ser muy claro desde el principio, en este canal, nos gusta explorar los entresijos de la fama, las relaciones y los giros inesperados que suceden tras bambalinas. No estamos aquí para juzgar, sino para analizar, para entender las dinámicas y, por qué no, para disfrutar de una buena historia. Y la que vamos a contar hoy tiene todos los ingredientes para ser una de esas que te mantienen al borde del asiento. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y, además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ya somos una comunidad increíble y cada nuevo miembro es bienvenido. Ahora adentrémonos en esta historia que, como les decía, gira en torno a Atay Ulusoy y Serenay Sarkaya, dos nombres que seguramente resuenan mucho si siguen las producciones turcas. Ambos son talentos consolidados, con carreras impresionantes y un séquito de fans leales. Pero como en toda historia que involucra a celebridades, las aguas nunca están completamente tranquilas. Se rumorea, se especula, y a veces esos rumores terminan siendo más que simples chismes. La narrativa que vamos a explorar hoy se centra en una supuesta venganza, o quizá más acertadamente, en una estrategia de Atay que de alguna manera afectó o se relaciona con Serenay. Y para entender esto, debemos retroceder un poco en el tiempo y recordar algunos momentos clave en sus carreras y vidas personales. Recordemos que ambos compartieron pantalla en la exitosa serie Medcezir, donde interpretaron a una de las parejas más queridas por el público, Yaman y Mira. Esa química en pantalla fue tan palpable que trascendió la ficción y muchos fans esperaban que esa relación se trasladara a la vida real. Y de hecho por un tiempo los rumores de que mantenían una relación amorosa estuvieron muy presentes. Sin embargo, como suele ocurrir, las relaciones en el mundo de las celebridades son complejas y, a menudo, fugaces. Lo que parecía ser un idilio público terminó disolviéndose, dejando tras de sí muchas preguntas y especulaciones. Y es precisamente a partir de este punto donde, según algunas informaciones y análisis, comienza a gestarse lo que podríamos llamar esta venganza o movimiento estratégico por parte de Atay. Se ha comentado mucho que tras la ruptura, la carrera de Serenay ha seguido en una trayectoria ascendente, participando en proyectos de gran envergadura, tanto en televisión como en cine, e incluso aventurándose en el mundo de la moda y las marcas de lujo. Por otro lado, Atay, si bien siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida privada, ha sido muy selectivo con sus proyectos, apostando por producciones de alta calidad y, en algunos casos, con un enfoque más intimista o artístico. Entonces, ¿dónde entra la venganza? Aquí es donde las interpretaciones se vuelven cruciales. Algunas fuentes y comentaristas sugieren que Atay, al ver el éxito continuado de Serenay, y quizás sintiendo que su propio protagonismo podía verse eclipsado, decidió enfocar su carrera en una dirección diferente, buscando proyectos que le permitieran reafirmar su estatus como actor principal, pero quizás con un enfoque más selectivo y menos dependiente de la interacción con otras estrellas de su mismo calibre. Otra vertiente de esta teoría es que Atay, con una visión empresarial y estratégica, comenzó a diversificar sus intereses. Recordemos su incursión en el mundo de la producción y su participación en proyectos que no solo lo involucraban como actor, sino también como creador. Se dice que al tomar un rol más activo en la producción y elección de sus proyectos, pudo haber influido en la selección de elenco o en la dirección que tomaban ciertas series o películas, beneficiándose a sí mismo o a su círculo más cercano. Aquí es donde la venganza se torna menos sobre una represalia personal y más sobre una jugada maestra en el tablero del éxito profesional. Si pensamos en términos de industria, en un ambiente tan competitivo como el de la televisión turca, donde los contratos son jugosos y los roles codiciados, es natural que los actores busquen posicionarse de la mejor manera posible. Por ejemplo, se especuló que la participación de Atay en proyectos de Netflix, como la serie de Protector, marcó un antes y un después en su carrera y en la forma en que se proyecta internacionalmente. Este tipo de producciones con un alcance global le permitieron consolidar su imagen y explorar nuevos mercados,
algo que quizás fue visto por algunos como una manera de distanciarse de ciertos compañeros de profesión y redefinir su propia marca personal. Y aquí es donde la conexión con Serínei, aunque indirecta, podría interpretarse como parte de esta estrategia. Si Atai estaba apuntando a un nivel de proyección internacional y a un tipo de proyectos que lo posicionaran como un talento independiente y de alto calibre, esto podría haber implicado, de forma no explícita, una cierta desvinculación de lo que se percibía como su pasado romántico o profesional con Serínei. Pensemos en los roles que ambos eligieron después de Medcezir. Serínei continuó brillando en dramas turcos de gran audiencia, consolidando su imagen como una actriz romántica y carismática. Atai, por su parte, se inclinó por papeles más complejos, a menudo con un tono más oscuro o introspectivo, y con un mayor control sobre los proyectos en los que participaba. Entonces, ¿qué significa esta venganza en concreto? Para algunos podría ser una forma de decir, yo sigo mi camino, mi éxito es independiente y estoy construyendo mi propio imperio. Podría ser una manera de demostrar que no necesita estar asociado a ninguna otra figura pública para alcanzar el estrellato, y que su talento habla por sí solo, incluso a nivel global. Y cuando hablamos de venganza, no necesariamente nos referimos a algo malintencionado o destructivo. En el mundo del espectáculo a menudo se trata de una competencia sana, de un impulso por ser el mejor, por tomar las mejores oportunidades y por construir una carrera sólida y duradera. Si Atai tomó decisiones estratégicas en su carrera que lo catapultaron a nuevas alturas, y si esas decisiones se vieron influenciadas por su deseo de reafirmar su posición, quizás incluso en contraste con la trayectoria de otros con quienes compartió un pasado, entonces la idea de una venganza profesional cobra sentido. Otro punto a considerar es la discreción con la que Atai maneja su vida privada. A diferencia de otros famosos, él rara vez comparte detalles íntimos o participa en polémicas mediáticas. Esto podría interpretarse como una estrategia deliberada para mantener el enfoque en su trabajo y evitar distracciones que pudieran afectar su imagen profesional. Si Serínei, en algún momento, estuvo en el ojo del huracán mediático por temas personales o de relaciones, la decisión de Atai de mantenerse al margen y enfocarse en proyectos de alto impacto podría ser vista como una forma de distanciarse, de demostrar una madurez profesional y una visión a largo plazo que va más allá de los escándalos pasajeros. También es importante mencionar la parte de la producción, que mencioné antes. Si Atai se involucra en la creación de proyectos, tiene el poder de influir en quién es contratado, qué historias se cuentan y cómo se desarrollan. Esto podría significar, en teoría, que él podría elegir proyectos en los que él sea la figura central, o en los que sus colaboradores más cercanos tengan un papel destacado, mientras que aquellos con quienes tuvo alguna diferencia o competencia queden fuera de esas oportunidades. De nuevo, esto no es necesariamente algo negativo, sino una estrategia de poder dentro de la industria. Ahora, quiero hacer un hincapié importante. Toda esta narrativa de venganza se basa en especulaciones, rumores y análisis de expertos en la industria del entretenimiento turco. No hay declaraciones oficiales de Atai o Serínei que confirmen o desmientan estas teorías. Por lo tanto, debemos abordarlas con cierta cautela y como una forma de interpretar las dinámicas que a menudo rodean a las figuras públicas. Lo que sí es innegable es que ambos han logrado un éxito impresionante y han dejado su huella en la televisión turca y más allá. La forma en que han gestionado sus carreras después de proyectos compartidos, las decisiones que han tomado y las oportunidades que han aprovechado, son fascinantes de analizar. Si Atai, con una estrategia calculada, ha logrado mantener un perfil alto y una carrera sólida, y si esto se interpreta por algunos como una venganza profesional ante cualquier percepción de competencia o sombra del pasado, entonces es una historia digna de contar. En resumen, lo que hemos explorado hoy es cómo la industria del entretenimiento, incluso cuando se trata de relaciones personales, a menudo se entrelaza con estrategias de carrera y aspiraciones profesionales. La supuesta venganza de Atai contra Serínei no es tanto un acto de rencor personal, sino más bien una interpretación de cómo un actor puede tomar decisiones calculadas para reafirmar su posición, diversificar sus intereses y asegurar su éxito a largo plazo, quizás distanciándose de dinámicas pasadas o de posibles competidores. Es una historia de ambición, estrategia y la constante búsqueda de la cima en un mundo tan competitivo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya resultado tan intrigante y entretenido como a mí contarlo. Hemos desglosado las teorías,
Hemos analizado las posibles motivaciones y hemos reflexionado sobre cómo las carreras de estas dos estrellas turcas han evolucionado. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que hay algo de verdad en la idea de una venganza profesional? ¿O creen que simplemente son dos artistas talentosos siguiendo caminos separados? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores, especialmente con aquellos que también son fans de la televisión turca. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos contenidos. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.